Tan, taran, tan, tan, taran, tan, tan. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les estoy mostrando la guía de formación debido a que tenemos esta semana la entrega de la evidencia del mapa mental, ¿cierto? ¿Cómo les fue con las lecturas? ¿Vieron el video? Y consultaron sobre los eslabones, la estructura, el entorno de desarrollo logístico, ¿sí o no? Tal vez. Sí, señor. Listo, entonces si quieren. Ah, bueno, ¿y cómo les ha ido con la plataforma? ¿Ya tienen acceso? ¿O todavía no? Sí, señor. Que estuvo molestando la semana, parece ser que ya la arreglaron. Entonces, pues, nada. O sea, ya la idea es iniciar a cargar las evidencias. Entonces, pregunta. ¿Cómo se hace la integración de la solicitud de pedidos en una cadena de abastecimiento o una cadena de suministro? ¿Qué leyeron al respecto? Que es el tema de la integración. Cómo la cadena de suministro se integra, ¿cierto? Y cómo los pedidos se configuran para poder llegar a esa cadena de suministro. ¿Quién hace la solicitud en la cadena de suministro? ¿Quién? ¿Nadie? Bueno, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, que es la clase de hoy. Entonces, Instructor, según lo que yo validé, serían los eslabones, ¿no? sí. Entonces acá viene, lo primero es que la logística hace parte de la cadena de suministro, ¿cierto? Como lo hemos venido hablando en otros espacios. Y dentro de esa dinámica, pues es la logística la que dinamiza la cadena de suministro, o sea, la que hace que la cadena de suministro funcione, pues es la logística. Pero si uno pregunta, dentro de los procesos y lo que nos decía la guía es, ¿cómo se definen los pedidos, cierto? Que es el mapa mental que tenemos que hacer y es los pedidos o los requerimientos, quién nos los hace y cómo llegan a esa cadena de suministro y cómo se resuelve. Entonces uno pregunta es, ¿ese proceso cómo se da? ¿Ustedes qué opinan? Profe, tiene que haber un pedido de un cliente, o sea, la cadena empieza por un pedido que hace un cliente y ya llega al centro logístico y ahí el centro logístico empieza a organizar cómo va a despachar ese pedido. Sí, pero ¿cómo hago para saber cuánto fabricar? Entonces aquí hay unas preguntas de qué fabricar, cuánto fabricar, cómo fabricarlo y en qué tiempo lo fabrico. Me explico. En este momento, ¿en qué temporada estamos? Estamos en la temporada de fin de año, ¿cierto? Que está compuesto por, digamos que arranca amor y amistad, y ahí ya en septiembre ya están empezando a vender productos de octubre y de diciembre, ¿cierto? Ustedes vieron en las grandes cadenas como Dollar City, D1 y las otras cadenas, Éxito, ¿cuándo empiezan a vender lo de diciembre y lo de octubre? O sea, lo de octubre con el Halloween y lo de diciembre con el tema de Navidad. Desde septiembre.
¿cierto? Es más, en Olímpica dice desde septiembre, se vive diciembre. Bueno, es muy coloquial, pero pues es desde esa época. Ahora, ¿cuándo se hizo el pedido para que en septiembre yo ya esté vendiendo? ¿Y cuándo debió haber fabricado la persona que le hice los pedidos para que me despachara y yo poder empezar a exhibir desde septiembre? Yo pienso que primero debe tener un inventario para saber el stock disponible y asimismo poder hacer el pedido a los proveedores. Dado que, pues, según yo en lo que yo estudié, existen varios tipos de inventarios. Están las primeras en llegar, últimas en salir, últimas en llegar, primeras en salir, y el otro creo que es dependiendo de la fecha de caducidad. Si yo tengo en mi empresa, dispongo de 10 paquetes de bolas, pero sé que eso no me va a alcanzar, yo primero debo sacar las 10 paquetes de bolas para así mismo hacer el pedido a grande volumen, por así decirlo, para que se le empiece a dar rotabilidad y empiece a generar el margen de ganancia. Sí, bien, Jair. Pero el tema es que eso lo hacemos acá localmente, o sea, en Colombia. Pero como acá hay todo es importado, cuando el que fabrica, ¿cierto? ¿Con cuánto tiempo de antelación debe haber recibido el pedido, como lo manifiesta Carolina, para poder fabricar y poder entregar antes de lo que yo estaba esperando? Ya, explico. Si yo voy a vender los artículos de Navidad, tenía yo un stock Colombia, ¿cierto? Acá en Colombia. Digo, bueno, para este año voy a vender 1000 unidades más, por un ejemplo. Le hago el pedido al proveedor, ¿sí? Pero pues el proveedor se dedica a fabricar eso. ¿Cuándo debió él debió recibir esa orden de pedido para fabricar y entregarme a mí en los tiempos en los cuales yo tengo para poder exhibir y vender? Entonces, ahí vienen temas, digamos que son bastantes eh, detallados, en los cuales pues hay un sistema, ¿cierto? Como lo menciona Carolina y Jair, en el cual yo como cliente le hago el pedido, ¿cierto? A mi proveedor, a mi fabricante. Pero también el fabricante tiene una expectativa de mercado y empieza a fabricar. Y recordemos que, por ejemplo, los elementos de fin de año generalmente van cambiando año a año. O sea, no son los mismos porque pues tienen otras decoraciones, tienen otra serie de elementos, ¿cierto? Que van haciendo que cambie un poco el producto. Entonces, en ese orden de ideas, uno cómo podría definir cómo se hacen los requerimientos en esa cadena de suministro y cómo se resuelve. Profe, por lo menos donde yo trabajo, para la temporada de diciembre, nosotros empezamos, allá se empieza a producir el café, pues las ediciones especiales para diciembre, desde agosto. Allá se lleva un cronograma mensual, pero pues ellos ya saben, ellos se reúnen pues entre los jefes y entre toda esta gente, y ellos empiezan a analizar desde casi más de mitad de año, como 6 meses atrás, qué ediciones especiales y qué empaque va a llevar, y, o sea, los comerciales. Entonces eso sí es con bastante tiempo de anterioridad y se empieza a fabricar más o menos con 2, 3 meses de anterioridad para poder cumplir con los tiempos tanto nacional como en exportación. Exacto, sí, porque por ejemplo, si tú mencionas la exportación, pues es que una exportación no se demora de un día para otro, ¿sí? Ni que fuera, ni en avión, siquiera, porque pues eso tiene un proceso de legalización y demás. Entonces uno dice, venga, ¿cómo se hace ese proceso de planeación? Entonces, claro, uno son meses que debo tener yo antes de hacer el pedido, ¿cierto? Entonces, con tal fin de que uno pueda listar todas las, digamos que materias primas, insumos, y pueda también dar respuesta a las condiciones de mercado.
Entonces, fíjense que por un lado están los clientes, quienes hacen los requerimientos, y por otro lado están los especialistas de cada empresa, que son los que hacen toda esa planeación para que al final se pueda generar esos pedidos pues de acorde a las condiciones de mercado. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Alguien leyó algo más? ¿Alguien que quiera ampliar? Andrés. Andrés, sí. Instructor, no, iba a complementar lo que usted decía. Pues lógicamente eso tiene que ser pues con mucho tiempo de anticipación, meses como usted decía, porque pues lógicamente hay que mirar qué cantidades, qué demora tiene en el proceso y pues muchos factores más, ¿no? Que implican pues tiempo. Entonces pues sí, es mucho tiempo de anterioridad. Ok. Listo. Profe, yo Ahora, pienso que ahí señora. también en eso influye como los años anteriores, digamos, por lo menos en la pandemia se bajó mucho el comercio en todo lado, pero pues yo creo que ellos llevan como una curva de productividad en las fechas pues especiales y por eso me imagino que también en eso se basan para poder cumplir con una productividad. Sí, porque si yo voy a medir, ya que tú hablas de productividad, yo voy a medir, por ejemplo, en el tema del café, todos los años no son las mismas cosechas, ¿cierto? Hay unas que producen más, hay otras que producen menos, de acuerdo a la estacionalidad, de acuerdo a las condiciones de lluvia y otros factores que no los puede controlar el productor. Entonces, dependiendo de eso, en el momento en que yo establezca las metas, así como pasó en la pandemia que muchas empresas bajaron las ventas, otras subieron las ventas, entonces hay que tener en cuenta todas las condiciones externas e internas para poder generar la mejor productividad posible, ¿cierto? Y con tal fin de que al final yo pueda tener la mejor ganancia, porque al final lo que busca la logística pues es eso, la optimización de los costos, ¿cierto? Entre mejor calidad llegue la mercancía, entre menos tiempo se demore en llegar, eso pues se vuelven costos que entre más barato me salga el flete, pues esos costos se convierten en una utilidad de la operación. ¿Listo? Hasta ahí cómo van. Bien, Bien, profe. ahí Bien, profe. vamos. Bien, Bien, sí, señor. es que mire, aparte de lo que dice Carolina y lo que dice usted, del video referente de cómo esa empresa no estaba precavida para una pandemia, pero digamos que algo que a mí me impresionó de ellos es que ellos cobijaron a sus empleados, a su núcleo familiar y adicionalmente los vinculó a un sistema de salud para que la parte productiva no se vea afectada en, valga la redundancia, en la producción de los productos que es a lo que ellos se dedican, que es a la comida. Uh-huh. Ahora, muchos de los procesos o de los negocios, ¿cierto?, que se dieron en ese momento al fracaso, pues fue porque precisamente no se adaptaron. Y ahí es donde viene lo que dice Jair, y es que el hecho de poderse adaptar de acuerdo a las condiciones del mercado, pues va a hacer que al final yo pueda tener una mejor respuesta. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, en el tema logístico, especialmente por la pandemia, se disparó todo lo que fueron servicios a domicilio, ¿cierto? Atención domiciliaria de médicos, de nutricionistas, entrenadores físicos, ¿cierto? Porque los gimnasios cerraron, todos los sectores cerraron. Entonces, se cambió la modalidad y también el tema de la virtualidad, pues ayudó. Pero las empresas que no se llegaron a adaptar y que no tuvieron como esa flexibilidad
porque es eso, por ejemplo, en el tema de la comida que yo tengo que estar ahí cocinando, pues muchas empresas fracasaron porque no fueron flexibles y no se adaptaron a ese mercado o a esas condiciones de mercado, porque ni siquiera fue el mercado, sino las condiciones del mercado. Y como eso, pues no solamente se da con el personal directo, ¿cierto? Con el colaborador directo, sino con toda la familia de su entorno. Y cómo ese valor agregado que yo le doy a mi colaborador se convierte en un beneficio para la empresa porque pues ese colaborador también se siente comprometido y va a empezar a generar un mayor nivel de productividad, ¿cierto? Y va a ayudar a que mi empresa pues se sostenga. ¿Sí? ¿Hasta ahí claro? Sí, señor. ¿O algo más que agregar? Sí, señor. Listo. ¿Qué es la logística? Según lo que estamos leyendo ahí. ¿Qué es la Es logística? una, es una actividad empresarial cuyo objetivo principal es la planificación y gestión de todas las operaciones que están directamente relacionadas con el flujo de materias primas, productos semielaborados y productos terminados desde su origen hasta el consumo final. Listo. Entonces, por eso les decía que la logística pues es transversal en la cadena de suministro, porque está tanto en el abastecimiento como en la distribución, ¿cierto? Y hay algo que es importante tener en cuenta, ¿sí? Y es que la logística desempeña dos papeles fundamentales, que son el almacenaje y el transporte. O sea, cuando hablamos de la operación logística, hablamos que son dos procesos fundamentales que hay o se incluyen. Cómo almacenar y cómo transportar. ¿Sí? Cómo llevar de un lado al otro y cómo organizar bien la mercancía pues para que no se dañe. ¿Listo? Entonces, dentro de esa dinámica que hay que tener en cuenta, viene una, digamos que, condición, y es que entre más eficiente sea la cadena logística, los procesos logísticos en la cadena de suministro, pues mejor rentabilidad va a generar, ¿cierto? Y que la logística, pues hace parte de la planeación, la gestión y el control del almacenamiento de los bienes. ¿Eso qué quiere decir? Que no es un tema aislado, la logística no es como un servicio más que se presta en la cadena de suministro, sino es el eje fundamental para que al final el flujo se dé. Si no hay una buena logística, pues no se da el flujo. Y lo podemos ver, por ejemplo, con lo que pasó ahorita en España. ¿Qué pasó ahorita en España? No, El no. tema de las dunas, de esas lluvias intensas y que hubo muchos desastres. Listo. Entonces, esas lluvias llevaron a que colapsara el metro, ¿cierto? El sistema de vías que ingresaban a la ciudad. Y pues todo eso hace parte de unas condiciones que si se estuvieran, digamos que en buenas condiciones, pues podían ir a hacer toda la recuperación de la ciudad más rápido. Pero si ustedes ven las imágenes, hay calles y hay vías totalmente bloqueadas por los tractocamiones, por vehículos y demás. Entonces, ahí es cuando de pronto nos queda más claro que el flujo de la cadena de suministro depende de la logística. Si falla, por ejemplo, si todo se envía por tren y pues está colapsado el sistema férreo en Valencia, pues nada puede ingresar ni salir, ¿cierto? Profe, qué pena. Señor. Ahí podría dar como la logística inversa, ¿no? El tema de los retornos.
de las entregas. ¿O estoy equivocado? Digamos que la logística inversa, que es, digamos que el retorno, aplicaría en el sentido que todo lo que se iba a enviar a Valencia, pues va a estar o uno detenido o se va a devolver a los centros de distribución, ¿cierto? Para poder hacer reempaques. Por ejemplo, íbamos a enviar de Barcelona a Valencia uvas, por decir algo. Y pues no hay paso férreo, no hay paso de tractocamiones porque no es la prioridad en este momento. Hay dos opciones. O espero que se normalice y sigamos llevando un contenedor refrigerado, o regresamos la carga, que es lo que su merced menciona, y esas uvas las enviamos a otro lugar mientras se normaliza la situación en la ciudad. ¿Claro? Sí. Sí, señor. Igual la cadena de suministro para Valencia está estancada porque hay otras prioridades. En este momento, ¿cuál es la prioridad? Salir de la emergencia, ¿cierto? Y todos esos centros de distribución que no fueron afectados, digamos que no fueron inundados, porque fue una, digamos que fue una situación bastante crítica que uno pensaría que no pasa, pero pues en una ciudad del primer mundo, como se dice coloquialmente, en un abrir y cerrar de ojos colapsó toda una ciudad. Entonces, eso hace que la cadena logística, y lo hemos hablado en otras oportunidades, pues esté dada por los acontecimientos que se dan, no solo por los efectos del transporte como tal, como paros, huelgas y demás, sino también por causas naturales que se salen del control de la operación logística. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Listo. ¿Cuáles son las funciones de la logística? Entonces, ¿quién me ayuda con esto? A leer, por favor. Funciones de la logística y cadena de suministros. En el proceso logístico encontramos una serie de etapas que suceden en cadena y que dependen tanto de la naturaleza del propio producto como de la actividad principal de las empresas, es decir, comercial, industrial o de servicios. Como norma general, se utilizan dos canales para que el producto pueda llegar al consumidor final. Primero, canal de aprovisionamiento. En este canal, los productos son trasladados desde el centro de extracción hasta el almacén de distribución o fábrica. 2. Canal de distribución, cuando el producto se traslada desde el almacén o fábrica hasta el punto de venta. Listo. Entonces, el proceso logístico dentro de la cadena de suministro solamente está dado en dos grandes canales. El primero, canal de aprovisionamiento. ¿Cuál es? ¿Quién me da un ejemplo de un canal de aprovisionamiento? Bueno, yo entiendo ahí algo, no sé si me equivoqué, es como la diferencia entre el producto que ya está terminado y el producto que necesita ser, pues, como elaborado, ¿no? Por decirlo así, pues, para entrega final. Bien, pero un ejemplo. Sabemos que el concepto es ese, pero Profe, Un ejemplo, madera, de pronto, perdón, madera para fabricación de muebles, no sé, sillas, armarios, algo así. Y de ¿eso pronto qué ya es? sería aprovisionamiento, podría ser. Ok, Y en la parte ya de distribución, pues ya un producto terminado, no sé, algo como productos de aseo, no sé, algo así, sería ya la cadena de distribución, que pasan directamente ya pues a ser entregados al cliente final. sí. ¿Quién iba a hablar, Carolina? Sí, pero no, ya no, ya me confundí, profe. ¿Por qué? Vale. A ver. Pues porque yo iba a decir, o sea, por lo menos donde yo trabajo, ya se trabaja el café desde que llega en la pepita y allá hay varias áreas, que está la trilladora, que es donde se saca el café de su pepa, luego pasa a producción, que es donde se hace la tostión, el proceso para dulce, amargo, los sabores, y de ahí se empaca y pasa al área donde yo estoy, que es el centro de distribución. Entonces, pues allá se maneja, la marca principal es Juan Valdés, pero allá se manejan marcas como Nestlé y Buen Café. Entonces, del área por lo menos de producción,
pasa, hay Bencafé y Nestlé que pasa directamente al cliente, o sea, ellos se lo llevan y la marca Juan Valdez pasa directamente al centro de distribución, que ahí es donde nosotros armamos los pedidos y se manda directamente a cada tienda de Juan Valdez. Entonces, pues esa era, una podía ser aprovisionamiento y la otra de distribución, ¿o estoy equivocada? Ahí se manejarían las dos. Sí, Hernán, ya les explicamos a Carolina. Hernán. Bueno, pienso que es como, yo he trabajado en un centro de logística y nosotros almacenamos esto en una bodega. Ya cuando se hace la venta, se distribuye a distintos almacenes. Yo pienso que ese es el canal que usted está hablando, a proveer. Entonces, pienso que es como una bodega donde se almacena todo el producto para después llevarlo al almacén. Digamos que dando alcance a lo que dice Carolina y a lo que nos comenta Hernán, Pero lo que pasa es que no veo qué dice. Que no, o sea, el productor se quedó callado. Parece que se desconectó. Se salió. ¿Será que me pueden hacer un resumen de lo que ha hablado de rapidez, por favor? qué pena con ustedes, se salió. Salí de la sesión por equivocación. ¿Esto me escuchan bien? Sí, Sí, señor. señor. Listo, vale. Señor, Entonces, venga, seguimos aquí compartiendo. Y chin, 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 chin. Entonces estamos acá. Entonces, para leer respuesta a lo de Carolina y a lo de Hernán, pues resulta que cuando traen el café, por ejemplo, y lo almacenan ese café verde sin procesar, es una cadena de abastecimiento, ¿cierto? Viene algo que lo vamos a ver ahorita, que es la logística de fabricación, ¿cierto? De producción, en la cual le hacen el proceso de, digamos que si le hacen lo despulpan, lo secan, lo trillan, lo tuestan, lo muelen, lo empacan y ya está listo. Y una vez está listo, entonces sigue el canal de distribución que llevar ese café ya listo a los sitios donde lo van a revender o lo van a comercializar. Y toda esa cadena de en adelante, o sea, desde que yo lo despacho de mi bodega hasta que llega al consumidor final, pues es la cadena de distribución o la logística de distribución. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Entonces, dentro de esa dinámica, hay unas funciones que están dadas para cada tipo de sector o para cada tipo de empresa. Entonces, acá es importante como conocer, si vamos a hablar de los tipos de empresa, si vamos a hablar de las empresas industriales, se dice que hay 4 procesos o 4 etapas de la logística. Entonces, la primera, ¿cuál es? La logística de aprovisionamiento, ¿cierto? Que es lo que hablábamos ahorita, traer las materias primas, entregarlas y
Hasta ahí va esa logística. Después viene la de producción, que son todos los procesos internos que tienen las fábricas o los, digamos que los centros de transformación o de producción, que tiene que ver con la maquinaria, los insumos, ¿cierto? Y todo aquello que hace parte de la transformación de la materia prima. Digamos que una vez se hace eso y viene al tema, perdón, de almacenamiento, pues viene la distribución comercial, que es lo que conocemos nosotros como logística, ¿cierto? Que es hacer el picking, el packing, hacer el despacho y hacer las entregas, ¿cierto? Esa es la distribución comercial. Y por último, viene todo el servicio postventa, que era lo que decían ahorita, que es el tema de logística inversa. Entonces, si quieren, leemos primero lo que es la distribución comercial y después el servicio postventa. ¿Quién me ayuda a hacer lo de la distribución comercial? A leer, por favor, esta parte. Distribución comercial. Es la coordinación entre los medios de transporte y el almacén. Dentro del almacén, las actividades logísticas están centradas en estudiar la ubicación óptima del local, la distribución de espacios, la colocación de productos en un lugar preciso, la gestión de stock, etc. Cuando se aplica la logística al transporte, se establecen los criterios para seleccionar los medios y optimizar las rutas. Listo. Entonces acá es importante que en la distribución comercial, pues hoy en día no se ve tanto, pero pues es que los vehículos sean los correctos para hacer la distribución, ¿cierto? Uno, que el almacenamiento y el cargue del vehículo se haga en las mejores condiciones posibles y que al final, ¿cierto? Esté el stop de mercancía o el inventario suficiente para dar respuesta a esos requerimientos o lo que ustedes decían al inicio de la clase, a esos pedidos que me están solicitando, ¿cierto? Tener el stock de mercancía, pues para decirle a un cliente, no, es que se me acabó el producto. Ahora viene el servicio postventa. Entonces, ¿quién me ayuda con ese? Las actividades logísticas en cuanto al servicio postventa se centran en la gestión de pedidos y devoluciones, en estudiar las necesidades del cliente, en establecer los servicios postventas de productos de uso duradero, etc. Listo. Entonces, uno diría, venga, las devoluciones, aunque hacen parte de la cadena de suministro, ¿están bien o están mal? O sea, que hayan muchas devoluciones o que se den muchas devoluciones en mi proceso logístico de entrega. Para mí Eso está estaría mal. mal. Es ¿Mal? malo, sí, es malo. ¿Por qué? Pues primero porque no está la satisfacción del comprador, que digamos que es la parte final de una cadena de suministro y eso es lo que busca una empresa. Al generar devoluciones es también una pérdida, dado que tuvo que pasar por un flete, como usted mencionó, de distribución y asimismo retornar el producto. Entraría nuevamente el producto en stock. Sí. Esa devolución. Listo. ¿Quién más quiere ampliar o detallar eso? Lo que está diciendo Jair. ¿Qué más? ¿Por qué más es Profe, eso malo da la una, cadena? eso Señora, da también la imagen a la empresa, porque, o sea, quiere decir que no está haciendo bien su trabajo y no está entregando el producto que el cliente necesita. Entonces también pienso que da mala imagen. hay una pregunta que es importante que ustedes, bueno, la mencionó Jair, es, ¿qué es más importante? ¿Satisfacer al cliente o llenar las expectativas del cliente? ¿Qué creen que es más importante? Las dos son importantes. Yo pienso que eso hace parte del servicio. Pienso que hace parte del servicio y si tú tienes de pronto cómo hacer una devolución, una nota de crédito al cliente, estás haciendo un buen servicio.
Pero si yo les digo que es más importante cumplir las expectativas del cliente a la necesidad del cliente. Instructor, pero es que ambas van de la mano, porque si yo compro un producto es porque ya yo tengo la necesidad de comprar el producto. Y al llegarme el producto y no cumple no satisface lo que yo necesito, ahí viene el tema de arrepentimiento y la devolución. No necesariamente. Pues si Pregunta, yo compro, pregunta, Jair. si yo- ¿Cuántas veces usted ha comprado un producto que no lo ha utilizado una vez y dice, uy, no, qué cosa tan... ¿Yo por qué compré eso? es que mire, en Mercado Libre hay un caso de uso que se llama arrepentimiento, ¿sí? Pero Ujú. también va de la mano de ¿cómo le explico? Eh, de la escala del producto. Ejemplo, acá, para explicarlo un poco, hay unos productos de Mercado Libre que no generan mediaciones, como cuáles, los productos eróticos, por ejemplo, los productos de uso médico. Esos productos ya al llegar al cliente y el cliente se arrepiente, son unos productos que son difíciles de devolver, dado que son productos íntimos, de uso personal, de uso médico. Ok, listo. Pero ahora vuelvo y pregunto, ¿cuántas veces usted ha comprado algo que pues lo utilizó una vez o nunca lo ha utilizado y está guardado? Y Varias dos, Muchas veces, veces. varias veces. ¿cuántas veces usted va a un supermercado, a un almacén y usted va a comprarlo del mercado? ¿Sí? Y va con su lista. Y resultó comprando más y pues, muchas cosas que tenía en la lista se le olvidó comprarlas. También varias veces. Entonces, ojo, la necesidad es importante, ¿sí? Pero es más importante la satisfacción. Y se los digo por lo siguiente. La publicidad, digamos que ya con el cliente final, no lo hablo como empresa, sino digamos que como mercado, lo que hacemos como empresas es venderle lo que nosotros queremos que el cliente nos compre, no lo que el cliente quiera escoger. Cuando un vendedor, su función es vender y es crearle una necesidad a un cliente, ¿cierto? Entonces el cliente decía, no, es que yo necesito un celular que, pues, para llamar, para WhatsApp y para videos de TikTok, por ejemplo. Y entonces iba por un celular de 600.000 pesos y resultó comprándose un iPhone de 5 millones. ¿Sí? La necesidad de él se cumplió, sí, pero aparte de que se cumplió, ahora se siente más satisfecho porque compró algo más. ¿Ven? Entonces, muchas veces, y digamos que en temas logísticos, por el tema de evoluciones, es, es más importante que el cliente tenga una buena experiencia y se sienta satisfecho, a, y lo digo por lo siguiente, eh, digamos que vive en un quinto piso, no hay ascensor, ¿cierto? Entonces llegó el señor con la carga, digamos que como una nevera, y hizo todo lo posible para que la caja no le pasara nada, ¿cierto? Y le cargó la nevera y se la dejaron en el apartamento en las mejores condiciones. Ese cliente, a pesar de que, digamos que su necesidad la cubrió, está satisfecho porque le llegó el producto en las mejores condiciones y le tuvieron cuidado para entregarlo, ¿cierto? Si todos los pedidos se hicieran de esa manera, ¿hay más o menos devoluciones? Menos. Menos. Y eso es Menos. superar las expectativas del cliente. Es superar la satisfacción del cliente. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Señor. Aunque es un tema de mercadeo, lo traigo a colación, porque el tema de las devoluciones es eso, ¿sí? Ah, es que, no sé, subiendo la nevera se rayó la caja o se rompió, y ya por eso el cliente me dice, no, yo no la recibo, vuelva y bájela y me traen una buena, ¿cierto? Y eso, pues, efectivamente es negativo, como le dicen ustedes,
es negativo porque son costos adicionales que disminuyen mi rentabilidad. Muchas veces los productos, los transportadores, pues, no me lo devolvió, pues tratan ese producto como fuera y lo terminan de dañar o estropear. 3, eso genera una mala imagen de mi marca, ¿cierto? Que era lo que decía Carolina. Y entonces hoy con las redes sociales, pues eso se dispara porque le toman fotos, el video, no sé qué, y más si de pronto tuvieron un desacuerdo con el transportista, pues eso arman y eso pues se vuelve viral, o digamos que toma fuerza, y puede ser unas condiciones adversas para mi empresa y para mi marca. Entonces fíjense como algo tan sencillo como eso, que es coger la mercancía, empacarla en el vehículo de transporte, llevarla a donde está el cliente y entregársela en las mejores condiciones, es lo mejor o su mejor carta de presentación, o por el contrario, puede ser una, digamos que situación que le genere una pérdida más adelante. ¿Listo? Ahí cómo vamos. Bien, sí, señor. Listo. Muy Excelente. bien. Y entonces, esos son cuando son empresas industriales, o sea, las que están dentro de toda la cadena de suministro y se encargan desde el aprovisionamiento hasta la entrega al cliente. Pregunta, ¿un operador logístico tendría injerencia en el proceso de producción de una empresa? ¿Cómo es la pregunta? Sí, Disculpe. señor. Una empresa, un operador logístico tiene injerencia en la producción de una fábrica, por ejemplo. ¿O no? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo? El operador logístico es que en la producción, yo trabajo en una fábrica, un restaurante, y nosotros, como se dice el nombre, producimos, transformamos la materia prima, pero siempre hay una logística, como usted lo dice, para transportar el producto a los distintos restaurantes. Se utiliza la logística para que el producto llegue fresco, llegue en buen estado a esos restaurantes. Pero el operador le dice, no, hoy no haga tantos almuerzos o tantos desayunos, sino haga menos. ¿Sí tiene esa facultad el operador? ¿Sí tiene ese nivel de No, injerencia? no, 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 no. señor. Y Ese si yo les nivel no tiene. digo, y si yo les digo que sí, Pero Sí, es que, porque, o sea, ahí estaría directamente, o sea, se relaciona con el proceso de producir, bueno, dicho producto, dicho alimento, y está en contacto directo, y es como la ficha clave, pues, para saber qué tanto se va a producir, si más o menos. ¿ustedes saben que es un operador 5PL? No, 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 señor. señor. Entonces, un operador 5PL, entonces está, creo que en algún momento les comenté lo que es 1PL, 2PL, 3PL. Entonces, cada uno de los procesos logísticos, que es PL, son las fases de integración. Entre mayor sea el número, pues más integrado está ese operador en la cadena de suministro. ¿Cierto? Entonces acá, por ejemplo, ¿qué dice? Frente a un operador 5PL. La función principal de un operador logístico 5PL es gestionar de manera integral toda la cadena de suministro, desde la planificación y adquisición de materia prima hasta la distribución y entrega de productos terminados. Esto implica coordinar todas las actividades relacionadas con el flujo de bienes y servicios de manera eficiente y rentable. Entonces, una pregunta. ¿Un operador logístico puede tener injerencia en la producción? Y uno diría, sí, señor. Sí, Sí, claro. sí. depende de qué. La importancia que se le dé. No. Depende de lo integral que sea el operador logístico.
Exactamente. ¿Así es claro? Sí, señor. Yo tengo una, Sí, señor. cuando Más usted adelante habla con los de, operadores logísticos. Señor. disculpe la ignorancia, ¿no? Cuando usted habla de injerencia, ¿a qué se refiere? ¿A que no va acorde, a que no está involucrado? ¿Es una A palabra que técnica? la injerencia Es es la importancia. qué tanto nivel de decisión, ¿cierto? Tiene un operador logístico para tomar decisiones. Valga la redundancia. ¿Me explico? Si yo soy el encargado de toda la cadena de suministro como operador logístico, desde la materia prima que se compra, a quién se le compra, dónde se compra, cada cuarto se compra, hasta la entrega a los distribuidores mayoristas, yo puedo o me siento con los gerentes de operación, de producción y les digo, venga, ¿qué necesita usted pedir? Ah, bueno, esto. Yo para eso necesito estos tiempos. Entonces, esa es la injerencia o ese nivel de negociación y de toma de decisiones que tiene, en este caso, el operador logístico, para poder generar las actividades dentro de la empresa. Así digamos que es lo que yo hago referencia cuando digo la injerencia, o sea, como el nivel de importancia o el nivel que tiene dentro de la toma de decisiones de la empresa. ¿Vale? Comprendo. Sí, señor. Listo. Ahora, el Profe, 5PL, señora. un ejemplo puede ser, por lo menos nosotros tenemos un cronograma semanal de las exportaciones y de un momento a otro el de la oficina principal, el encargado de las exportaciones nos dice, no, ya no se va eso, y eso ya se retiene, se va para la otra semana. Es un operador logístico 5PL. No, porque es que el operador es el que quien te compra, tú como, digamos, fabricante, lo único que tendrías que decirles, yo espero vender tantas unidades, mis proveedores son estos, entonces, bueno, yo voy, entonces le traigo a las materias primas de sus proveedores, le almaceno, ¿cierto? Le hago todo el tema de alistamiento. Entonces, ¿ustedes han visto Quick? ¿O Sí, señor. conocen la empresa Quick? No, señor. Eso es una empresa de mensajería, se podría decir, y Sí, de señor. almacenamiento. Quick es una empresa logística. Quick es una empresa bastante grande. Logística, ¿qué pasó? Quick es una empresa logística bastante grande aquí en esta marca. Esta, ¿sí? Y ellos manejan todos los niveles de operación. Es más, acá en Bogotá, ellos manejan, por ejemplo, bueno, la operación de empresas de carga normal, ¿cierto? Que empresas que transportan carga, como también están encargados en, por ejemplo, en Sanitas, en la EPS Sanitas, de algunos procesos internos, ¿cierto? Como el traslado de muestras, el manejo de equipos o el traslado de equipos, el manejo del almacén, ¿cierto? Entonces, eso es un operador que ha generado una transformación eh, bastante grande y pues ya es un operador de quinto nivel que le puede manejar a usted. O sea, usted puede decir, vea, esta es mi empresa, sí, esos son mis trabajadores, usted administreme eso. Y Cui le pone a usted los camiones o los vehículos que le van a traer la materia prima, los equipos de manutención se los administra, toda la producción que hay al interior, todos los procesos de despacho, los vehículos que despachan. Eso es un operador de 5, de quinto nivel. ¿Listo? Como para que se hagan una idea del nivel de desarrollo, porque también depende del nivel de desarrollo del operador logístico, que le permita pues poder apalancar esos procesos. Preguntas hasta ahí. Ninguna. No, señor. Listo. Entonces, esos son los 4 procesos para una empresa industrial. Ahora vamos a ver cuáles son los procesos para una empresa comercial. Entonces, ¿quién me ayuda con esta de la empresa comercial, por favor?
Funciones de la logística en empresas comerciales. Las funciones logísticas en empresas comerciales son básicamente de distribución y aprovisionamiento. Las actividades relacionadas con el flujo de mercancía, almacenaje y transporte. Dependen de factores como objetivos establecidos para cada sección o área de la compañía, organización y tamaño de la propia empresa, etc. Listo. Entonces, cuando hablamos de empresas comerciales, ¿cuál sería un ejemplo de las empresas comerciales? Como una transportadora, como puede ser un DHL o algo así, ¿sí? Una empresa o sea, que transporta la mercancía. Sí, y no, porque aquí también hablamos de almacenamiento. Es un operador como entre 2PL y 3PL, ¿sí? Que se encarga de, digamos que un 2PL se encarga de almacenar, tiene un punto de almacenamiento o maneja el almacenamiento de la empresa y el despacho, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que Y hace Mercado hacerlo. Libre. Señor. Podría ser la empresa de logística al día. Sí. Al día, Almaviva, no, Almaviva es el operador de depósito. Envía. Repremundo. Repremundo es más una Servientrega. Servientrega que maneja esos tipos de procesos. Entonces ahí entraría Interrapidísimo también, ¿no? Sí, lo que pasa es que Interrapidísimo maneja más el tema solamente de carga y, o sea, de transporte, pero sí tiene algunos procesos de almacenamiento. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las empresas comercializadoras, estamos hablando de las empresas que compran y venden productos, ¿cierto? Entonces, como las grandes superficies. Entonces, generalmente, al costo, Jumbo, Éxito y las otras grandes superficies que hay a nivel nacional, pues se encargan únicamente de almacenar y transportar, ¿cierto? De uno, se ve que de uno pues tiene sus centros de distribución y entregas, ¿cierto? No hace, digamos que logísticamente no tiene otras funciones como de transformar, ¿cierto? O de manejar devoluciones, porque por ejemplo, es muy difícil que uno le devuelva o que un almacén de uno le devuelva a su casa matriz el pedido, ¿cierto? ¿No sé, es claro? Sí, señor. ¿O no? Sí, señor. Listo. Ahora vienen las empresas de servicios. Entonces, ¿qué es una empresa de servicios según lo que nos dicen acá? Los aprovisionamientos que necesitan las empresas de servicios son los bienes que adquieren para llevar a cabo la actividad que realizan y cómo son de uso. Generalmente no se almacenan. Por ejemplo, en hoteles y restaurantes los aprovisionamientos que adquieren son de consumo diario, alimentos, bebidas, o de uso, ropa, vajilla, cristalería, y las cantidades que almacenan son mínimas para cubrir imprevistos. Claro, ¿quién es el que trabaja en el restaurante? Hernán. Listo. Entonces, digamos que Hernán nos puede dar un ejemplo de cómo funciona esto allá en la empresa donde él está trabajando. Es una empresa de servicios porque un restaurante es un servicio, ¿cierto? Pero, Sí, señor. pero, tiene temas de aprovisionamiento, ¿sí o no? Sí, señor. Entonces, ¿cómo funciona? Marcelo, ¿nos puede describir cómo funciona un día normal allá en la empresa? Por favor. Eh, bueno, yo trabajo, como le dije, yo trabajo en un restaurante, pero yo trabajo, como decía, en la bodega del restaurante. Nosotros,
bueno, en el momento yo soy panadero. Nosotros transformamos la materia prima. En esa bodega se transforma los alimentos y se llevan a los restaurantes. Ujú. Se hace el proceso logístico de todo lo que estamos hablando en estos momentos, y en transporte, almacenamiento. Ok, vale. Muy bien. Entonces, digamos que la mayoría, digamos que lo normal es que las empresas de servicios no tienen una cadena logística, o perdón, un proceso logístico o una cadena de aprovisionamiento, porque si hablamos de las empresas de telefonía, si hablamos de las empresas de servicios públicos, si hablamos de las empresas que hacen diseño de software, todo el tema de, digamos que, de, ¿qué más así? Bancos, ¿cierto? Y demás, empresas de servicios, peluquerías, etcétera, pues no manejan un flujo constante de mercancías, no almacenan mucho, ¿cierto? Entonces, por eso las empresas no tienen un proceso logístico definido como tal. ¿Listo? Ahora vamos, ¿cuáles son los objetivos de la logística? Entonces, ¿quién me ayuda con esto? ¿Cuáles creen ustedes que son los objetivos de la logística? Los objetivos de la logística. Como objetivo principal, la logística busca satisfacer la demanda de las mejores condiciones de servicio, calidad y coste. Garantizar, por un lado, la calidad de producto y o servicio, lo que aportará una ventaja competitiva y la reducción de costes, que permitirá aumentar el beneficio de la empresa. Por este motivo, la logística se encargará de gestionar los medios necesarios, locales, medios de transporte, programas de gestión informática, etcétera, me imagino. Movilizar los recursos humanos y financieros más adecuados. Los objetivos que se... ¿Ya está ahí? No, sigue, por favor. Listo. Los objetivos que se consiguen con una buena planificación logística son, primero, adquirir los materiales en las condiciones más adecuadas. De esta forma, evitamos realizar operaciones de desembalaje, preparación y adaptación posterior. Segundo, reducir los costes de transporte, realizando agrupación de carga y minimizando etapas y distancias en el recorrido. Tercero, reducir los costes de manipulación, procurando cambiar la mercancía de ligar el menor número de veces. Cuarto, reducir los grupos de clasificación del stock, así como minimizar el volumen, el espacio y el número de recintos destinados al almacén. Quinto, reducir el número de revisiones y control de existencia, haciendo las necesarias y de la forma más fácil y cómoda posible. Listo. ¿De ahí qué podemos concluir? ¿Cuáles son los objetivos de la logística? ¿Qué opinan Bueno, yo ustedes? pienso que Dar garantía. En todo aspecto, por decirlo así. lo más Las, importante las es saber escoger la materia prima y la calidad de la misma. Listo. ¿Quién más? ¿Udber? ¿Iba a hablar? Adquirir los materiales, la materia prima en óptimas condiciones para tener un buen producto y para satisfacer al cliente, al consumidor final.
¿Listo? ¿Quién más? ¿Alguien más? Entonces, la logística realmente lo que busca es esto. Entonces, satisfacer la demanda con las mejores condiciones de servicio. ¿Sí? Lo que hablamos. La calidad y el coste. Que al final todo se resume a optimización de los recursos. Entonces, el objetivo de la logística lo que conlleva es que se haga el proceso de la mejor manera, con las mejores condiciones de calidad, al menor costo posible. Eso al final se configura como una utilidad de la operación, ¿cierto? Hablando en términos financieros, que me va a permitir a mí, si tengo un buen servicio, una buena calidad de la entrega, pues eso me va a ahorrar devoluciones, ¿cierto? Eso también va a ser publicidad para mí, porque entre más satisfecho, ¿cierto? Entre mejor tenga satisfechas las expectativas mi cliente, pues él mismo se va a encargar de ayudarme a conseguir más clientes, de darme likes, ¿cierto? Reputación, entre otras cosas que al final todo se convierte en mercadeo para mi empresa. Y que todo ello genera pues unas condiciones óptimas para evitar reprocesos y sobrecostos de mi operación. ¿Listo? Entonces, esos son como los objetivos fundamentales. Ahora, una cosa que se debe hacer y que es fundamental es el tema de la planificación logística. ¿Y qué será eso de la planificación logística? Pues primero conseguir un buen materia prima y tener los productos adecuados para hacer el producto. Sí, pero yo para poder tener los productos adecuados, ¿qué debo hacer? Bueno, Un ahí cronograma de sería actividades. como, sí, como un estudio referente a todo, en tema de proveedores, en tema de precios, en tema de producto, en tema de todo, pues con el fin pues primero, pues buscando economía, lógicamente, y calidad, que será lo más importante en ese caso. Sí, Instructor, ahí no señor. iría de la mano el estudio DOFA, Mm. debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas. Uy, su merced quiere meterse con un tema más administrativo. Pero sí abarcaría, ¿no? Haría parte de mi planeación estratégica, Ok. ¿sí? O de mi mapa estratégico, quizás, más adelante. Si yo estoy diciendo términos que no conocen, me dicen, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de análisis DOFA, que eso también hace parte del análisis PESTEL, del diamante de Porter, ¿se han escuchado hablar de eso? Sí, yo del estudio DOFA, sí, señor. Entonces, aquí tenemos, todo esto es planeación estratégica. Cuando yo hago esos tipos de análisis, deben intervenir todas las áreas. Y todas las áreas tienen una parte de participación, valga la redundancia, en la ejecución de hecho, ¿cierto? Entonces, lo que dice Jair frente al análisis DOFA, pues tiene que ver con esto, DOFA, FOA. Pero es un análisis donde yo mido mis fortalezas como empresa, mis debilidades como empresa, y por otro lado, que son mis factores internos, ¿cierto? Y miro otras como son las oportunidades y las amenazas que son externas, ¿cierto? Y a partir de allí yo genero estrategias dependiendo de los resultados que me dé, ¿cierto? Ese análisis. Eso lo complemento
con un balance scorecard donde plasmo eso, ¿cierto? También lo complemento con un análisis de diamante de Porter, donde yo mido las 5 fuerzas que están presentes, que son las condiciones de la demanda, ¿cierto? Mi entorno, cómo está, ¿cierto? Mis capacidades, cómo están, y viene todo el tema de el análisis Pestel, que tiene que ver con el análisis de la política, lo legal, lo económico, lo social, lo tecnológico y el medio ambiente, y todo eso entonces se convierte en un mapa estratégico. ¿Qué es esto? Creo que se no alcanzan a ver. Pero es eso, un mapa estratégico es digamos que por niveles, qué estrategias voy a implementar, y lógicamente aquí pues van a ser, la logística hace parte del mapa estratégico con ciertas acciones que vienen de esos diagnósticos que les comenté anteriormente, que son el DOFA, el PESTEL, el diagrama, el diamante de Porter, entre otras técnicas que hay. ¿Claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Eso me alegra. Entonces esto lo vamos a ver en su momento, no tan a profundidad porque pues es un tema netamente administrativo y de gerencia, pero sí voy a tratar de que ustedes lo entiendan porque muchas veces uno no entiende por qué lo ponen a uno a hacer cosas en la empresa. No, pues es que aquí ahora se inventaron que tenemos que hacer X actividad. Y no, pues. Pero es porque si se hizo bien el proceso de diagnóstico, pues los procesos estratégicos tienen unas acciones, unos productos y unas metas que hay que tenerlos claros. ¿Listo? Bueno, seguimos porque estamos atrasados y no, bueno, igual no hay tantas fichas de atender ahorita, entonces, bueno. Ahora, entonces, eso digamos que por ahí. Ahora vamos a ver cuáles son las etapas de la gestión de la cadena de suministro, ¿cierto? Entonces ya hablamos que dentro del proceso de la cadena de suministro, vamos a tener, digamos que unas etapas, ¿cierto? O unos procesos que son fundamentales y que deben permitir que eso, pues, lógicamente fluya. ¿Y cuál es el primer proceso? La planificación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la planificación? Planificación. En primer lugar, se debe establecer una estrategia operativa. La empresa tiene que fijar los objetivos de la cadena de suministros, así como los métodos que aplicará para atender las demandas de los clientes y proveedores. De igual forma, se reúne y organizan los recursos que harán falta para producir los productos solicitados. En esta fase es importante determinar ciertos parámetros que midan la eficiencia y calidad de la cadena de suministros. En caso falle la estrategia inicial, se puede realizar algunos ajustes en ella o a lo largo de las otras etapas del SCM. Listo. Entonces, lo fundamental en la cadena de suministro, ¿qué es? La planeación. ¿Claro? Sí, Sí, señor. ¿Por qué? Porque de ahí depende todo, todo el proceso, toda la parte logística, todo lo que tiene que ver con la parte logística. Es como la base, la raíz de todo. Listo. Entonces, lo fundamental en la cadena de suministro, ¿qué es? La planeación. ¿Por qué? Porque de ahí depende todo, toda la parte logística, todo lo que tiene que ver con la parte logística. Es como la base, la raíz de todo.
Ok. Como su nombre lo dice, planificar. Es como un pre antes de empezar. Entonces hay que determinar, por ejemplo, ¿qué creen que es importante ahí determinar? Los tiempos de entrega, Sí, ¿qué más? La calidad de los los tiempos de Los productos. producción, proveedores, Los proveedores, la calidad de los productos, ¿qué más? la fabricación y el almacenamiento, las bodegas Sí, pero ¿cómo lo podría hacerse y la planificar? eliminación O sea, ¿cómo lo y la planifica? eliminación de actividades que no sirvan. Sí, pero ¿cómo se planifica eso? Entonces, es que yo debo tener en cuenta los flujos, ¿cierto? De productos que voy a tener, tanto de abastecimiento como distribución, para poder establecer como esos pasos. ¿Listo? Entonces, acá es Bajo unos importante, objetivos, señor. bajo los objetivos que uno tenga con Entonces, el producto. sí, aquí lo que hago es plasmar los objetivos. ¿Listo? Entonces, hago todo el mapa, ¿cierto? Antes de empezar la operación, con tal fin de identificar cuellos de botella, riesgos que se presenten, ¿cierto? Posibles fallas en la cadena, ¿cierto? O en la producción. Entonces, por eso es tan importante la planeación y porque debo tener planes alternos. Uno podría decir que con un solo proveedor es suficiente para poder iniciar mi cadena de abastecimiento. Solo necesito un proveedor, que es el que me surte la mayor cantidad de materias primas. no, uno debería tener un segundo proveedor por si el primero le falla, no le puede cumplir con el producto que le está solicitando, pues para uno no quedarle mal al cliente, debe tener otra opción, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso. Ahora, puede ser cualquier proveedor el que yo vaya a contratar. El que brinde el mejor costo y beneficio Solamente me refiero al costo o debo mirar y otras el cosas. beneficio de entrega, el beneficio del producto, la materia prima que me va a generar ese proveedor. La calidad Pero del qué, producto. pero ¿qué pasa si el proveedor me da buen precio y buena calidad, pero se demora mucho en entregarme? Las garantías No del sirve. producto, las garantías del proveedor. Entonces, fíjese que acá, y digamos que cuando hablamos en comercio exterior, que lo vamos a ver, no necesariamente el que me venda más barato y tenga la mejor calidad es el que más me sirva. ¿Sí? Debo leer todo el contexto para poder entender. Por ejemplo, si tiene tiempos de respuesta muy largos, puede afectar mi cadena y puede afectar mi producción, ¿cierto? Pero si el que responde rápido no tiene tampoco la calidad que necesito o el precio es muy elevado, entonces tengo que empezar a mirar cómo sopesar esos condicionantes de negociación. ¿Listo? Muy bien, ahora Listo, seguimos listo. con el abastecimiento. ¿Qué es el abastecimiento en la cadena de suministro? ¿No? ¿Ninguno? El abastecimiento, la empresa tiene como que escoger los proveedores que suministren la materia prima para elaborar el producto. Adicionalmente, debe sentar las bases para tener una relación sólida y duradera con estos colaboradores, según Forbes 2022. Para que esta relación funcione, es fundamental encontrar al proveedor que se amolde a las necesidades del negocio y que construya confianza y seguridad. Por tal motivo, es necesario detectar a los proveedores más fiables y determinar métricas para potenciar los vínculos con ellos. Por otro lado, en esta etapa una empresa debe establecer algunas estrategias de planificación como el cálculo de los tiempos de entrega. Listo. Entonces, fíjense que aquí, bueno, desde la planeación,
yo tengo que establecer algo que es importante y son las métricas. ¿Cuáles son las métricas? Son las metas. Lo que lleva cada operación, por así decirlo, como por ejemplo satisfacción, tiempos, ¿no? Esos son indicadores, sí, son las métricas, ¿cierto? Cuando hablamos de métricas, estamos hablando de ¿qué? De indicadores. ¿Listo? ¿Qué indicadores hay? Entonces acá vamos a ver qué indicadores tenemos. Los KPI y ORC. ¿Listo? Entonces acá hablamos de KPI. ¿Qué es un KPI? Son los indicadores claves de gestión, ¿cierto? Señor. Espérenme un momento que se hace aquí una pregunta, un segundo. Perdón con ustedes, están haciendo una consulta interna acá, el joven. Entonces, los KPI son los indicadores que permiten establecer ciertas métricas, ¿cierto? En los diferentes procesos. En cambio, los OR están dados para proyectos y están dados por los objetivos y los resultados que se tienen. Entonces, uno puede complementar a los otros, ¿sí? Generalmente, los que se establecen en las empresas son KPIs, ¿cierto? Entonces, hay KPIs logísticos, KPIs de almacenamiento, KPIs de transporte, KPIs financieros, ¿sí? Y eso hace que al final del mes, usted lo dice, tenía que hacer tantas entregas, entonces cumplió o no cumplió, tantas devoluciones, ¿cierto? Tantos empaques dañados o tantos procesos de reempaque, cuántas horas, por ejemplo, dejó de funcionar una máquina. Yo todo lo puedo medir. Entonces, ojo, cuando estamos hablando acá en los temas de la planeación o la planificación, debo tener en cuenta todos esos indicadores que van a afectar de manera directa o indirecta los demás procesos. Que, por ejemplo, si hablamos acá de los proveedores, pues puedo decir cuántas veces yo le hago devolución a mi proveedor, qué tanto es la variación de los precios que me tiene mi proveedor, las garantías que él me haga, bueno, entre otras, son indicadores claves. Ahora, en el tema de almacenamiento de esas materias primas. Entonces, dentro de eso, pues también es cómo se hace el almacenamiento, si se está dañando mucha mercancía, si se están haciendo los procesos de alistamiento para la producción de manera adecuada, entre otras acciones. ¿Listo? En fabricación. Entonces, ¿qué es la fabricación en la cadena de abastecimiento? ¿Quién me ayuda? Aquí es donde se elaboran los diferentes productos que más adelante serán entregados a los clientes. Esta etapa implica más que su diseño o elaboración. La empresa también debe probar la calidad de los productos, empaquetarlos con las medidas de seguridad adecuadas y programar su entrega. Por todo ello, en esta fase se emplea un mayor número de métricas. Asimismo, se suelen efectuar varios ajustes para maximizar las actividades de fabricación. Lo que ocurre dentro de este eslabón tendrá un impacto inmediato y directo en las últimas dos etapas de la gestión de la cadena de suministro. Listo. Entonces acá hay que tener en cuenta que, digamos, es un proceso interno, la logística de fabricación es interna, pero este sistema está dando un vuelco hoy en día, ¿cierto? En las, digamos que en las condiciones
de mercado. Entonces yo les puedo, ¿ustedes han escuchado hablar de lo que es la fabricación aditiva? ¿Sí han escuchado hablar de ese tema o no? No, señor. No, señor. Entonces vamos a ver un pequeño video de fabricación aditiva, que lo tengo por acá. Entonces ya los voy a mostrar, regálenme un segundo para que ustedes lo vean y empezamos a hacer un pequeño de... ¿Dónde está? Bien, este. Entonces me dicen si se escucha bien, por favor. Manufactura aditiva se define como el proceso de agregar o unir materiales, usualmente capa por capa, para crear objetos a partir de modelos de cómputo. Es un proceso por el cual un archivo 3D es convertido en un objeto físico mediante la adición capa por capa de material. Este material puede ser plástico, resina, metal, papel y mucho más. El término más comúnmente usado como sinónimo de fabricación aditiva es impresión 3D. Mientras este cubre aproximadamente la misma idea, en términos fabricación aditiva, típicamente refleja un uso más profesional de dichas tecnologías, mientras que impresión 3D es usado como un término más amigable para abrir estas tecnologías de fabricación a una audiencia mayor. Es impresión en 3D. En lugar de moldear una pieza o mecanizarla, la manufactura aditiva involucra tecnologías que funden el material, algunas veces usando un láser en el caso de los metales, con el fin de construir una pieza capa por capa. La historia de la impresión 3D, como es popularmente conocida la manufactura aditiva, empezó hace más de 30 años, a mitad de la década de los 80. Sigue siendo utilizada en la producción de prototipos, moldes y la visualización de herramientas. Sin embargo, los avances en las tecnologías de impresión y materiales han permitido que el uso de esta técnica se expanda a numerosas industrias, como la aeroespacial y de defensa, automotriz, productos de consumo e industriales, dispositivos médicos y arquitectura. Las piezas son construidas en vez de ser mecanizadas o moldeadas. La manufactura aditiva hace posible producir formas y geometrías que tal vez no serían posibles mediante ningún otro proceso. Las posibilidades incluyen partes que tienen canales internos de alta complejidad, partes que requieren vacíos o estructuras tipo panal para ahorro de peso. Asimismo, la manufactura aditiva hace posible personalizar una pieza o cambiarle detalles en el último minuto, porque no requiere ni molde ni herramental. Adicionalmente, la manufactura aditiva puede eliminar trabajos de ensamblaje, porque una pieza compuesta por pequeños componentes puede ser construida como una única pieza. La fabricación aditiva se inicia a partir de la creación de un archivo 3D mediante un programa de modelado también llamado CAD Software, Computer Aided Design, o diseño asistido por computadora. Luego de este primer paso de la fabricación aditiva, este archivo es interpretado por la impresora y especifica dónde ésta debe añadir material. El principal beneficio de crear un objeto a través de fabricación aditiva es que cada unidad cuesta lo mismo, haciendo realmente accesible producir una unidad o varias. Tampoco hay necesidad de invertir en herramientas. La fabricación aditiva es particularmente efectiva específicamente donde los métodos de fabricación tradicional son ineficientes. Para compañías y para individuos, fabricación aditiva redefine la relación entre diseño y fabricación, considerando que un objeto puede ser producido si puede ser imaginado, mientras en la fabricación tradicional existen límites y restricciones. La fabricación aditiva ofrece una libertad de formas, figuras y cantidad, permitiendo producción de partes funcionales en una sola etapa, producción por lotes, creación de equipos mecánicos de alta performance, ofrecer personalización masiva. Se identifican 4 beneficios de la manufactura aditiva en la fabricación de herramientas y piezas finales: la reducción de costos, la disminución en los tiempos de espera, el incremento en la eficiencia y funcionalidad de la producción y la posibilidad de alcanzar una mayor personalización de productos elaborados.
Cada vez más industrias ven en la impresión 3D una oportunidad para desarrollar su producción a menor coste y de manera más rápida. Siguiendo esta tendencia que siguen ciudades como Barcelona y su IIN 3D Hub, los países latinoamericanos han decidido subirse al tren de la revolución industrial, al dar a conocer el primer consorcio de fabricación aditiva en Latinoamérica en la ciudad de Querétaro, como parte del Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial. Con una inversión de más de 13 millones de dólares, la principal meta del proyecto es aumentar la cooperación científica, tecnológica y de innovación en la región centro-norte del país, así como aumentar la utilización de las tecnologías 3D en diferentes industrias, centros de investigación e instituciones educativas. Lentamente, debido a que hay dificultades de presupuesto y acceso a la tecnología. Las empresas que fabrican equipos saben que el potencial de Latinoamérica puede ser muy grande, pero todo avanza de manera lenta en comparación a otros países. Listo, ¿cómo vieron el tema de la fabricación aditiva? Para la empresa a la cual yo trabajo, instructor, tiene esa maquinaria. Y entonces, ¿cómo están haciendo ustedes? ¿O cómo se convirtió más bien el proceso de fabricación en el antes y en el después? Bueno, mientras nos contesta el compañero, la fabricación aditiva está dando un salto en los temas de la cadena de suministro, porque si yo me salto el abastecimiento, o sea, yo paso del abastecimiento directamente a la entrega logística. ¿Sí? Porque me evito, entonces dentro de, digamos, si yo tengo una empresa, como lo decía el compañero, que fabrica automóviles, y entonces yo ya no necesito traer el repuesto y que lo fabriquen desde allá, sino simplemente lo imprimo acá y lo entrego directamente al consumidor, pues me estoy ahorrando toda esa cadena de distribución, ¿cierto? Esa cadena de suministro que se está dando normalmente. Eso pues va a hacer que se adapten nuevos procesos y se eliminen muchos otros en algunos sectores, porque pues lo que decía ahí el video es que yo puedo imprimir en metal, en plástico, en madera, en concreto, ¿cierto? Ya están haciendo casas con, digamos que no son impresoras 3D, sino máquinas que hacen su función. Y todo eso pues hace parte de esa transformación que se está dando. Y que a partir de allí, pues va a generar unos cambios en lo que conocemos actualmente como logística. Entonces es como para que se hagan una idea de qué está pasando. Ahora, viene todo el tema de entrega y logística, ¿cierto? Que quién me quiere colaborar acá con la lectura, para que no se van a dormir. Ya casi acabamos, no se preocupen. Entrega y logística. Una vez fabricados los productos, llega el momento de distribución desde el punto de origen hasta la ubicación de los clientes. Para ello, la empresa debe poner en marcha su plan logístico, el cual debe contemplar los siguientes puntos. Primero, recepción de los pedidos. Segundo, una red de lugares de almacenamiento. 3, métodos de transporte de mercancía. Cuarto, un sistema de gestión y facturación de pagos. Una empresa puede realizar la entrega de sus productos a través de su propio recurso, personal, flota de vehículos, etc. Aunque también puede hacerlo con operadores logísticos que cubran total o parcialmente las actividades de esta etapa. Según Statista 2022,
Solo en España se realizaron más de 1,5 millones de operaciones de transporte de mercancías en el 2021. Listo. Entonces acá viene todo el tema de almacenamiento, entonces postproducción, ¿cierto? Viene todo el tema de el alistamiento del picking y packing, despacho y entrega. Pero también acá en la cadena de suministro se integran los procesos de gestión y de facturación, ¿cierto? Porque pues es un proceso mucho más integral. Y por último viene lo que vimos ya anteriormente, que es devolución o retorno. ¿Quién me ayuda con este? Devolución o retorno. La última fase de la gestión de la cadena de suministros está centrada en el proceso de devolución de productos dañados o defectuosos. En una encuesta de CENDEC 2021, el 39% dijo que una mala atención al cliente sucede cuando no pueden resolver sus problemas con rapidez. En ese sentido, la empresa debe brindar todas las facilidades para el procedimiento de devolución, sea lo más ágil posible. Sin duda se trata de un momento clave en la fidelización de los clientes, y es que si los consumidores se encuentran inconvenientes para devolver algún producto, es probable que se alejen por completo del negocio. Entonces acá vemos que la devolución puede ser algo malo, pero que si lo sé gestionar bien, se puede volver algo bueno, ¿cierto? Sí, señor. Como lo dije anteriormente, eso hace parte del servicio. Ujú. Entonces, sí hay que minimizar las devoluciones, pero las que nos hagan, si nosotros hacemos una buena gestión, lo que hacemos es convertir eso a nuestro favor. Entonces puede ser que sea una oportunidad de mejora, y si la hacemos bien, pues puede generar un mayor impacto o un mejor impacto a nuestros clientes. Listo. Preguntas hasta acá. ¿Cómo van? Muy bien, muy bien. Listo. ¿Alguna otra pregunta, duda, inquietud, sugerencia? Bueno, entonces acá ya volvemos a la guía. Bueno, hay un video que quiero que pues lo tengan en cuenta si no han hecho el mapa mental. Es para que lo veamos, no dura mucho. Y ya ahí con eso hacemos el cierre. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un método muy práctico y eficiente para obtener y memorizar información. Consiste en un diagrama con el que podemos representar ideas o conceptos asociados a un tema en particular. ¿Qué pasó? Descubre Wix Studio, la plataforma para agencias y grandes empresas, y hazte el diseño web. ¿Qué es un mapa mental? Un mapa mental es un método muy práctico y eficiente para obtener y memorizar información. Consiste en un diagrama con el que podemos representar ideas o conceptos asociados a un tema en particular de forma creativa. Es decir, es una herramienta práctica que nos ayuda a tomar notas, facilitándonos el aprendizaje mediante la visualización de estas notas de forma esquemática y a su vez todas ellas conectadas entre sí, las cuales en su conjunto ayudan a desarrollar el contenido de un tema en concreto. Elementos. Todos los mapas mentales tienen componentes comunes. Una idea central, el núcleo, del cual irradia una serie de líneas de diferentes colores, acompañados de símbolos, palabras e imágenes para explicar conceptos simples y lógicos. Permiten transformar largas y tediosas listas de datos en coloridos diagramas, fáciles de memorizar y perfectamente organizados. Todo tratado con conceptos simples y amigables para facilitar la memorización al cerebro. Ejemplo.
Para entender mejor qué es un mapa mental, imagínate el mapa de una ciudad. Un plano con calles y avenidas principales y que en el centro se encuentra el núcleo. Este núcleo representaría la idea principal. Desde este punto central salen las principales avenidas que representarían a los pensamientos claves del proceso mental. Las calles simbolizarían los pensamientos secundarios y las imágenes y símbolos representarían los monumentos que serían las ideas importantes. Creador. Los mapas mentales fueron desarrollados por Tony Buzan, escritor y consultor educativo. Desde su juventud, Tony Buzan se vio atraído por métodos de memorización y mejora del aprendizaje a partir de la unión de ideas y desarrollo de la imaginación con el objetivo de resumir al máximo una unidad de información, evitando la redundancia de datos y manteniendo las ideas claves a partir del uso de la creatividad, para plasmar de una forma visual los pensamientos derivados de un tema central. Su gran fuente de inspiración para crear los mapas mentales fue Leonardo da Vinci, ya que se tomaba notas que contenían líneas, códigos e imágenes que relacionaban el concepto a estudiar. Características. Las 5 características fundamentales de los mapas mentales son: la idea principal se simboliza en una imagen central, los temas principales emanan de la imagen central como ramificaciones, las ramificaciones incluyen una palabra clave dibujada o una imagen en su línea asociada. Es fundamental utilizar diferentes colores para destacar y enfatizar las ideas. De esta forma estimulamos a nuestro cerebro a crear nuevas conexiones. Los temas de menos importancia se representan como ramas de la bifurcación pertinente. Cuanto más lejos se encuentre un tema del nodo central, menor será su importancia dentro del diagrama. Y las ramificaciones forman una estructura de nodos conectados. Te cuento que yo soy ingeniero civil. Actualmente me... Bueno, entonces eso es como para que tengan en cuenta lo del mapa mental. Ahora sí vamos a la guía. Chun, chun, chun. Y... ¿dónde está la guía? La guía. Porque no me aparece acá la guía. Listo. Listo. Entonces el mapa mental es cómo funcionan los requerimientos de la cadena de suministro, ¿cierto? Donde deben tener ustedes en cuenta lo que vimos el día de hoy y lo que vieron en el video de ustedes, ¿cierto? Los eslabones, la estructura, el entorno del desarrollo logístico, cómo está organizada, los modelos de gestión y la integración. Y ya pues vieron cómo se hace el proceso del mapa mental, que es algo muy sencillo, donde ustedes van a programar los diferentes conceptos, van a plasmarlos y recuerden que se desarrollan cómo funciona el reloj, ¿cierto? Las manecillas del reloj que van de izquierda a derecha. Es como el orden para que lo tengan en cuenta. Esa evidencia la van a entregar a más tardar el día domingo. ¿Listo? Ahora. ¿Este domingo, profe? Sí, señor. Ahora. Para la próxima semana, ya la idea es hacer el mapa del proceso logístico. Y lo que yo les recomiendo acá es que lo hagan con el producto o con la empresa que ustedes van a trabajar su proyecto formativo, ¿sí? Con tal fin de que eso les ayude a ustedes a generar algún, digamos, vínculo con su proceso, ¿cierto? Entonces, digamos que el tema del restaurante, entonces el proceso logístico que tiene la cadena de abastecimiento del restaurante, si estamos hablando de otros productos, pues tenerlos todos esos en cuenta de cuáles son los eslabones, cómo va a ser el proceso logístico, para así hacer un mapa de proceso. Que se den en cuenta que es un mapa de proceso. Y la idea es que ustedes, para la próxima sesión, podamos generar ya una sesión aplicada a su proyecto, ¿cierto? Digamos que de manera general.
cómo van los proyectos, qué preguntas hay, al fin cómo quedaron conformados los grupos y digamos que los demás conceptos que harán parte de este mapa de proceso. ¿Listo? Esto se debe entregar la otra semana. ¿Hasta ahí es claro? Ya eso está, Sí, señor. está Yo tengo una habilitado, pre... señor. Yo... es, es que usted dijo que el mapa mental lo hacemos en el sentido de las manecillas de reloj, ¿cierto? Sí, de izquierda. Pues yo... Perdón, de derecha a izquierda. Espere, de izquierda a derecha. ¿Cómo así? El no va bajando hacia la derecha. Lo digo porque yo estuve validando la actividad y ya yo la cargué. Ah, ok. Pero me quedaron dos. Creo que lo hice en contra de las manecillas de reloj, pero dos quedaron uno, bueno, diferentes. Entonces no sé, porque yo sé que no me va a dejar corregir la actividad, pues para que lo tenga presente, ¿no? Eso, no hay problema. O sea, igual eso, aquí estamos aprendiendo, entonces ahí no hay mayor inconveniente. ¿Listo? Bueno, sí, vale. Adicional, pues bueno, cuando lo vea validará cómo quedó. Listo, muy bien. Ahora, dentro, digamos que la dinámica de ese mapa de proceso, es que usted ya tenga muy claro cuáles son para que eso les quede bien. Pero igual vamos a Instructor, se trabajar le la fue el siguiente audio. clase. ¿Se fue el audio? Esperen. ¿No me escucha? Pues lo que estaba diciendo no. No sé si solamente fui yo. No sé los compañeros. Bueno, entonces lo que les estaba diciendo es que aquí es importante que tengan claro el orden en que va. Entonces, ¿qué es lo primero? ¿Cuál es el primer proceso? ¿El segundo? ¿El tercero? ¿Cierto? ¿Cómo se va dando esa cadena de suministro y cómo la logística, los procesos logísticos van interviniendo? ¿Sí? La idea es poderlo hacer de Otra manera... vez se le fue el audio, instructor. ¿Por qué estará fallando? Reviso. ¿Ahí me escuchan bien? Listo. Sí, señor. Entonces aquí lo Mejor. importante, listo, gracias. Entonces aquí lo importante es establecer como eso y poderlo hacer por grupo de trabajo ya, ¿listo? Entonces ya ambas entregas están habilitadas en la plataforma Sayuna para que lo tengan en cuenta, ¿listo? Y pues eso quedaría ya y con eso cerraríamos la actividad 3.1. Ya ustedes están trabajando, tienen clases con el profe Jorge, ¿cierto? No han subido clase. Pero tenían clase con esa. Nosotros ya terminamos. Ah, ¿ya terminaron? Entonces, Sí, ya señor. van a La ver próxima otros. es matemática. Entonces ya van a empezar con los otros instructores. Y nosotros vamos a seguir ya en otras actividades de acá. Entonces, es importante ello. Ya las otras actividades son semanales. Entonces, para que tengamos pendiente eso. ¿Listo? Este primer mes fue más de adaptación, de contextualización, pero ya en adelante vamos a subir un poquito el ritmo para que lo tengan en cuenta. ¿Cómo les pareció la clase? ¿Qué preguntas, qué dudas hay? ¿Si aprendieron, no aprendieron? Pues yo no tengo duda, pero sí como una sugerencia. No sé si volver a alimentar el drive de los correos instructor, dado varios compañeros, me incluyo, la invitación. Ok. Entonces, si quieren les comparto esto.
acá. ¿Me escucha? Sí, señor. Para que se me haya ido el internet. Listo. Entonces yo les comparto el link del... Ay, ya. Les cuento que nos cerraron las cuentas de Office 365. Les comparto el Forms cuando me lo habiliten porque parece que nos bloquearon las cuentas. Entonces, Profe, ¿y no lo pueden habilitar en el grupo de WhatsApp donde estamos todos los de la ficha? si quieren Quedaría más unirme al fácil. grupo, no tengo lío. Sería mucho mejor. Si se me Instructor, dicen- yo le envié el link del grupo a su Sí, WhatsApp. Sí, señor. aquí está pasando. Venga, mira, vamos a ver. Ya. Ya se lo reenvío. Instructor, el Vale, mapa mental. señor. El mapa mental. No, el mapa de procesos. ¿Es de un solo producto? ¿Del producto estrella de la empresa? No, de la cadena de ¿O suministro. De la cadena de suministro que hace parte su empresa. Siento es que mi producto es, no sé qué es lo que están manejando ustedes. una empresa de filtros? Listo. De filtración de todo tipo de carros, de bombas eléctricas, bueno, más de filtros de aire y filtros de aceite, filtros de combustible. Entonces, ahí lo que ustedes van a hacer es toda la cadena de suministro de las materias primas, los procesos, ¿cierto? Hasta quiénes son sus principales compradores y distribuidores de esos filtros. ¿Listo? Instructor, qué pena una pregunta. Sí, señor, muchas gracias. Señor. Acuerda que usted le dice al compañero que con todos los proveedores, pues los clientes, la empresa que yo estoy trabajando es Holcim, una cementera que estamos a nivel internacional por toda Latinoamérica. ¿Cómo haría yo en ese caso? Tendría que sumarse a establecer, por ejemplo, cómo hacen el tema de las, ¿cómo se llama eso? De las sucursales, cómo las manejan, entonces cómo está la casa matriz, cómo se maneja una sucursal y a esa sucursal, por ejemplo, cómo le hacen todo el proceso de abastecimiento de la piedra que utilizan y los demás insumos, dónde se hace el proceso de fabricación, cuáles son los procesos que hay al interior de la fabricación, cómo hacen el despacho, hacia dónde lo distribuyen. Entonces es un poquito más complejo, pero pues porque la empresa es mucho más grande. Ok, instructor, muchas gracias. Vale, muy bien. ¿Otras dudas, preguntas? ¿Hasta cuándo fue que dijo que tenemos tiempo para cargar esta actividad? Esta, la del mapa hasta el domingo. Y la del mapa de procesos, la otra semana. Sí, debes tenerla adelantada y Gracias. tendríamos clase el jueves, si Dios quiere. Así porque el lunes es festivo. Tendríamos clase el jueves y les daría plazo hasta el domingo.
¿Listo? Para cerrar este ciclo. Que es que acá eran 100, es que esta primera parte era larga, eran 140 horas, 122 horas. 122 horas. Eran 122 horas por esas tres actividades. Entonces ya nos hemos tomado un poco más de tiempo, pero pues creo que iniciando pues no era hacer todo tan acelerado, sino ir la contextualización y arrancar. ¿Listo, muchachos? Preguntas, dudas, inquietudes, si no dejas aquí la grabación. Profe, ¿su merced sabe de casualidad con qué clase seguimos después de comunicación o qué instructor nos toca, no? ¿Tiene Con algún conocimiento sobre eso? Sé que es matemáticas. Hoy me contactó una profe que se llama Cristina, pero no sé si les dictará a ustedes. Le dicta la 35, ustedes son la 36. Pero ya esa semana que ingresa, o sea, a partir del martes o mañana se pueden comunicar con ustedes, entonces estén ahí a tiempo. Vale, profe, muchas gracias. Gracias. Vale, entonces muchísimas gracias, que pasen buena noche, feliz fin de semana. Igualmente, muchas gracias. Doctor, Dios lo bendiga. Gracias. Vale, gracias.